Ok, regresamos aquí a Prohibido Callarse. Habíamos dejado pues al exalcalde Mauricio Ferrer con la palabra. Mauricio, adelante. Oye, yo creo que los tres tienen razón con lo que han dicho. Es decir, Tony dice que hay que esperar 20 años. Con todo lo que dijo, y Frank tiene toda razón. Yo me recuerdo cuando se escribía con maquinilla, que yo le decía, dame 4 copias de eso. Entonces decía, no, mire, 3 sí puedo hacer, pero ya la cuarta... El papel carbón. El papel carbón no da para la cuarta. Ajá. Oye, ¿cómo ha cambiado el mundo nuestro en nuestra vida? Si yo te hubiera dicho que ese teléfono que tú tienes ahí, que César acaba de decir que tiene más información de lo que tenía cuando llegaron a la luna los americanos, y con lo de HAL, yo te quiero decir que en el 1903 todo el mundo decía, Henry Ford está loco. Eso va a ser un fracaso porque eso del automóvil va a tomar 20 años. Eso fue en el 1903. En el 1908 no existía una sola fábrica de coches en Estados Unidos. Quebraron todas, cerraron todas. ¿Por qué? Porque ya no hacían coches, era el automóvil, ¿no? En cuestión de 5 años. La cosa que vamos a ver en los próximos 5 o 10 años de cambios estructurales por la tecnología que viene, compadre, eso va a cambiar el mundo completo y esa es la incógnita, por eso que hay que ver la cosa a nivel de 20 y 30 años, como tú dijiste, Tony. Un tema adicional, la cultura. Gramsci. Samuel P. Huntington en Harvard, su último libro se llamó Who Are We? ¿Quién somos nosotros? En donde él dice, bueno, ya no domina aquí el racismo porque nosotros no somos racistas y no es un mundo anglosajón y tampoco hay problemas con la religión porque yo sé que los judíos son igual que nosotros, pero sí hay una diferencia cultural todavía. Y estos mexicanos que se están colando aquí en Estados Unidos van a cambiar la cultura anglo-protestante que tenemos en Estados Unidos y va a cambiar el país. Entonces todo el mundo, pues no, eso es una barbaridad, eso no es cierto, eso es racismo, eso es otra forma de decir lo mismo. Pero yo en esto pienso de José Ortega y Gasset, y yo lo he dicho aquí en otros programas, en el famoso ensayo de 1936, cuando habla de ideas y de creencias. Y entonces él distingue entre la idea y la creencia. Y es que las creencias son las que dominan. Por eso es que España está en una situación parecida a la de Puerto Rico, perdón. Es bastante peor. Al revés. Sí, Puerto Rico como la de España, Venezuela como la de Cuba. ¿Y por qué? Porque son patrones culturales. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, hay 2 patrones culturales en Occidente que son muy claros, que surgen a partir del siglo XVI y que se basan en el pensamiento de la reforma y de la contrarreforma. Y por poner un ejemplo que muestra hasta qué punto es así, cuando las repúblicas hispanoamericanas, salvo Cuba, que ya fue muy tardía en la emancipación, pero cuando las repúblicas hispanoamericanas se emancipan, su índice de alfabetización, como el español, está por debajo del 10%. Cuando casi 2 siglos antes llegan un poquito más al norte los peregrinos del Mayflower, el 80% de los varones están alfabetizados, las mujeres más del 60%. Entre otras cosas, porque uno puede ser católico y ser analfabeto. No es que esté recomendado, pero uno puede ser piadoso y no saber leer y escribir. Un protestante tiene que leer la Biblia, igual que un judío necesita estudiar el Talmud, y eso obliga a la educación y eso obliga a la alfabetización. Ese es un elemento que dentro del avance tecnológico tiene una enorme importancia. Todos nosotros llevamos teléfonos móviles ahora mismo. Si tomáramos un iPhone, y no estoy haciendo propaganda del iPhone, y vemos lo que se lleva cada país en el iPhone, los países que más gastan en educación se llevan la mayor parte. La mayor parte del dinero del iPhone no queda en Estados Unidos, va a Alemania y después a Japón. Y Estados Unidos es el 4.º país que ingresa dinero de la producción de un iPhone, y la razón es el gasto en educación. Y ese es un elemento tremendamente importante, porque yo creo que todos estamos de acuerdo en que ahora mismo hay un cambio tecnológico extraordinario, cuyo paralelo sería la revolución industrial, pero muchísimo más que la revolución industrial, y si perdemos la batalla de la educación, eso tiene un efecto sobre nuestras sociedades letales, incluso aunque sea la primera sociedad del mundo como ahora es Estados Unidos. Oye, dispensa, un tema local sobre el tema de educación. El estado de la Florida se gasta anualmente
$7,800 por estudiante. New Jersey se gasta $17,000. Connecticut, $15,000. En Nueva York, $14,000. California, $15,000. Más del doble, o el doble de lo que se gasta el estado de Florida. Por eso es que los problemas de Florida son mucho más complejos que los problemas de Massachusetts. Claro que sí. Bueno, el problema de la educación es muy complicado porque hay cierta masividad en cuanto a la educación, pero por ejemplo, esa masividad no ha resuelto el problema de la ignorancia en materia de geografía, por ejemplo. Que usted tiene estudiantes que pueden venir de Harvard o de Yale o de Princeton, por mencionar universidades protestantes, ya que estamos hablando de origen protestante. Ya casi ninguna de esas universidades, ni las católicas no te tampoco. Creas. Princeton es La cultura. presbiteriana. Lo que queda es la cultura. Pero déjame decirte que muchos de esos estudiantes son brillantes en algunas materias, pero desconocen las capitales de las naciones y de las provincias y todo lo demás. Pero quiero señalar que es muy importante lo de la educación, no solo por lo que se menciona, sino por asuntos como los que acaba de tocar César. En Cuba yo hice un estudio en relación con la inmigración, y esto lo digo, espero que César no se ponga bravo, pero yo también desciendo de gallegos, asturianos, isleños, todo eso. Los inmigrantes que llegaban a Cuba a principios de siglo, procedentes de nuestra querida y nunca bien ponderada madre patria, entre ellos el nivel de analfabetismo era altísimo. Totalmente. Sin embargo, los jamaicanos que venían a trabajar en Cuba, en las labores más humildes, casi todos, por lo menos sabían leer. Bueno, lo que él decía. Sabía leer, porque es lo que eso es, pero bueno, ese es un detalle entre muchos otros. Yo sí considero, claro, a veces quiero ser optimista, tal vez sea que ya la indiferencia senil que puede estar operando, que ya yo soy septuagenario, me hace ver las cosas con más calma, pero realmente integrarse en este mundo con toda esa tecnología, pensar que yo tengo también el iPhone y que cualquiera de mis dos hijos, no ahora, hace 10 años, hace 15 años, ellos podían darme lecciones a mí y me las pueden seguir dando en el uso de... me doy cuenta que casi que ya no soy yo una persona de esta época. Y así nos está pasando cuando analizamos la política. Pero sí quiero decir algo, tal vez retrocediendo un poco, y ya que dije algo de los españoles, voy a citar a Ramón Menéndez y Pidal. La historia no se repite, pero la condición humana es la misma. Y ahora lo estamos viendo en la política. Hay gente que cree todos estos candidatos que ofrecen el cielo en la tierra y la gente lo sigue. Y se sabe que todo es una sarta de mentiras, de que van a subir esto, de que van a resolver lo otro, de que de un día para el otro van a acabar con ISIS, de que van a hacer cambios estructurales fundamentales, de que ellos sí van a... Mira, con perdón de Mauricio, que me puede perdonar porque siempre te apoyé, Mauricio, no solamente con el voto, tú sabes bien que ahí estaba yo presente siempre, con lealtad. Yo te digo que sigue la misma cosa. Y el reverendo Añorga, no te olvides. Ese es el maestro, el gran amigo. Pero déjame decirte que sigue la misma cuestión y la gente se lo cree y se entusiasman y cambian. El joven político cubano. Sí, no. Oye, y se creen todo eso. Así que la condición humana no ha cambiado tanto. No ha cambiado. No, yo diría, aterrizando en el tema ahora de la contienda política, yo diría que es una cosa muy interesante y es producto, entre otras cosas, y yo lo atribuyo, hablando de la cosa de la educación, estamos viviendo la edad de la información masiva. Es decir, hay una distribución de la información. Anárquica, por supuesto. Bueno, por supuesto, que es demasiado. Hay una indigestión. Yo me recuerdo con un profesor mío en el bachillerato en Cuba, le decía a los no, refiriéndose a un joven, decía, tú tienes una indigestión de información y tú no sabes manejar, no sabes en una forma organizada manejar la información. Y aquí en estos momentos tenemos un problema de exceso de información y claro, los elementos populistas que sí manejan los medios son los que de verdad están dominando el discurso aquí, están dominando en definitiva las tendencias políticas aquí en estos momentos. Claro. Y eso, no es que el pueblo esté desinformado, el problema grave es que la gente que supuestamente deben estar al tanto, los profesionales de la política, no están al día
en toda la explosión de información y de los medios de información y de los canales de información que en estos momentos están. Y muchos de ellos siguen pensando y haciendo política tipo siglo XX cuando ya estamos en el siglo XXI. Tengo que pasar a la publicidad. Vamos a regresar con este programa que, como al igual que ustedes, yo lo que estoy haciendo es escuchar. Regresamos.